Atención que Lima y Callao tienen hoy horarios para el transporte público que tienen de alguna manera algunos cambios. La Autoridad de Transporte Urbano informó que a raíz de las disposiciones del gobierno central para contrarrestar el avance del COVID, el servicio de transporte público en Lima y Callao tendrá nuevos horarios desde hoy lunes 19 de abril hasta el domingo 9 de mayo. De esta forma, el metropolitano atenderá de lunes a sábado desde las 5:15 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, y los domingos o en todo caso, la línea 1 del metro de Lima y Callao, que es otro servicio, funcionará de lunes a sábado de 5 de la mañana a 9:30 de la noche. 6 de la mañana con 31 minutos. Asimismo, hoy las regiones, hoy ciudades también, distritos que están en riesgo extremo, tenemos las nuevas medidas, Raúl, como son el horario del toque de queda, es decir, las restricciones de movilidad que arrancan en Lima y Callao desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Asimismo, el domingo no hay acceso para el uso de vehículos particulares, es decir, vamos a volver a estas cuarentenas focalizadas en las que teníamos restricciones, por ejemplo, de salir a los parques, salir a comprar, delivery solamente si es muy necesario. Lo que se busca ahora, los domingos, es precisamente eso, la reducción del tránsito de las personas. Pero además, a partir de hoy también rige las restricciones en el aforo, tanto de restaurantes como de centros comerciales, hasta del 20% en algunos casos, Raúl. 6 de la mañana con 32 minutos. A esta hora saludamos a la doctora Sonia Ceballos Bustamante, directora de adultos y adultos mayores del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctora Ceballos, muy buenos días, bienvenida a Nacional. Buenos días, Raúl, muchas gracias por la invitación. Se está registrando un miedo incontrolable en la pandemia. ¿Cómo está afectando en la salud de las personas este miedo, pánico, temor desmedido, descontrolado por el COVID? ¿Qué efectos puede tener en la salud de las personas, doctora? Bueno, definitivamente el miedo es una emoción, de repente es una de las emociones más importantes que tenemos, porque es una emoción que viene desde mucho tiempo atrás, lo que nos permite de alguna forma decidir en ese momento ante una amenaza real o imaginaria, entre escapar o enfrentar. El miedo puede paralizarnos, como puede también llevarnos a acciones, diríamos, desmesuradas, ¿no? Como las que muchas veces hemos visto, gente que en realidad termina reaccionando violentamente, pero en el fondo lo que tienen es esta emoción de miedo, ¿no? Entonces, frente a una situación como la pandemia, en la cual no sabemos a ciencia cierta cómo actuar, qué viene, qué nos trae, es una situación incontrolable que escapa completamente a nuestras manos, genera mucho más miedo, y cuando no reconocemos las emociones, no reconocemos qué es este miedo, el miedo se hace mucho más grande, ¿no? El miedo nos sobrepasa. Entonces, esto es lo que estamos viendo, que la gente o las personas se sienten sobrepasadas por este miedo. Y esto genera actitudes de pánico, genera actitudes de mucha ansiedad, y no olvidemos que llevamos un año de pandemia en el cual el miedo ha ido increciendo, y con un estrés tan prolongado comienzan a aparecer los cuadros de depresión también.
Doctora Ceballos, ¿y qué pasa cuando guardamos mucho tiempo este silencio, cuando no queremos compartir o no sabemos reconocer este miedo? ¿Cómo afecta eso la salud, no solamente mental, sino también física? ¿Cómo nos afecta no pedir ayuda psicológica? Este mito de que los psicólogos o los psiquiatras pues nos van a decir que estamos locos o tenemos algo muy grave. Bueno, definitivamente, cuando uno tiene miedo, hay una descarga de cortisol. Y cuando no lo comentamos, cuando uno lo comenta, uno lo concretiza, lo hace más, diríamos, más tangible y puede enfrentarlo mejor. Cuando nos callamos y nos guardamos ese miedo, esa conducta no pasa. Entonces, la descarga de cortisol es constante. Inicialmente es una descarga de adrenalina, pero luego el cortisol también se va activando y eso muchas veces va a generarnos problemas, ¿no? Va a generarnos problemas de tipo depresivo, va a generarnos problemas de agresividad, de ansiedad. Tratar de ver diferentes recetas para poder vencer este miedo. Doctora, ¿qué pasa cuando en casa las personas están muy pendientes de las noticias relacionadas a muertes, a cómo va avanzando la pandemia? ¿Qué tipo de efectos puede tener el consumo exagerado de noticias negativas con relación a la salud de quien está viendo, consumiendo este tipo de informaciones? Definitivamente es una actitud tóxica. Muchos de los pacientes nos lo dicen. Ya he parado con estar viendo las noticias, porque muchas personas ven las noticias mañana, tarde y noche, están pegados a la televisión viendo cuál ha sido la cifra de muertos, cuántos contagiados han habido, y esas noticias de ver que no hay camas, etcétera, etcétera, solamente conllevan a incrementar mucho más nuestro miedo, a tener miedo a enfermarse, y de enfermarse a hacer formas severas, y de hacer formas severas a necesitar una cama UCI, a necesitar un oxígeno. Y todo eso obviamente es una situación de estrés y como tal disminuye nuestras defensas y nos pone diríamos, en desventaja para poder enfrentar la enfermedad. Y doctora Ceballos, en este lapso ya de más de un año de pandemia, ¿cuál es el trastorno más frecuente en los peruanos hasta el momento? ¿Y cuáles son las alertas que deberíamos tener las familias para detectarlo, si es que esta persona aún no ha requerido ayuda psicológica o soporte psicológico? Lo que he visto en la práctica es que hay dos tipos, diríamos, de miedos. Uno es en la persona que ya sufrió COVID, que de pronto comienza a tener ataques en los cuales de ansiedad, en los cuales nuevamente le falta el aire, pero la saturación está perfecta, está bien, pero son ataques de miedo, termina siendo un trastorno de pánico. En las personas que no han sufrido el COVID, la situación es un poquito diferente, porque más va hacia los trastornos de ansiedad de tipo generalizada, más que a los trastornos de pánico, que también se presentan, y a la depresión. En los pacientes con COVID también hemos visto muchos casos que ya incluso catalogan como trastornos de estrés postraumático, sobre todo en aquellos que han estado en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Ahora, doctora Ceballos, hay imágenes que pueden ser perturbadoras o que incluso chocante para muchos cuando no tienen psicológicamente, no están preparados. Resulta que ahora con el incremento de la pandemia en algunas calles
o cuadras, uno se encuentra con que hay 2 o 3 velorios o carros fúnebres que están en la casa del vecino. Inevitablemente uno puede sentir pánico, miedo. ¿Cómo resolver ese tema interno, doctora? ¿Cómo hablarle a las personas más vulnerables que están dentro de casa conviviendo con nosotros cuando ven este tipo de escenas cotidianas? Bueno, recordemos que en esta situación, en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, los entierros no son tradicionales. Entonces vemos cajones cerrados, cuando los vemos, cuando mueren por otras causas, muchas veces vemos cajones cerrados, impermeables, no se puede ver a la persona, y son máximo 6 personas diríamos por entierro o por velorio también. Entonces es una situación difícil porque de alguna manera impacta mucho más, por un lado, en los vecinos, por ejemplo, es una situación aterradora, y en las personas, en las familias que perdieron a un miembro de la familia por COVID, nos impide poder hacer ese ciclo que nosotros hacemos al hacer un velorio de despedida. Nosotros nos despedimos de la persona con este ritual. Entonces queda esa sensación de no haberse despedido nunca, de esa sensación de no haber cerrado de repente cosas que teníamos por cerrar, ¿no es cierto? Y el duelo se hace mucho más complicado. Venimos hablando del miedo y de los efectos, los estragos que causa en nuestra salud mental y física, pero hay quienes parecen no tener miedo. El fin de semana se reportó solo en Comas la captura o la detención de 160 personas en estas fiestas COVID. ¿Es realmente que no tienen miedo o lo asumen de otra forma? Uno puede sublimar también el miedo de muchas formas o puede negarlo. O sea, podemos entrar en una fase de negación, de rebeldía, hasta que finalmente llegamos a una fase de resignación, de que las cosas efectivamente van a pasar, pero que hasta que pasen tenemos que guardar las medidas de bioseguridad, usar nuestras mascarillas, doble mascarillas de ser posible, usar nuestras caretas faciales. Entonces, muchas veces las personas tratan de no ver el miedo, de no sentirlo, de escapar al miedo y pensar que podemos enfrentarlo. Como les dije al inicio, puede haber una conducta en la que yo me paralizo, pero también puede haber una conducta en la que yo lucho contra la amenaza. Y la forma muchas veces de luchar contra la amenaza, de hacerle frente, es negarla. Doctora, Entonces, a partir de... Sí, a partir de hoy, doctora, nuestras autoridades han dispuesto que para ir a comprar a los mercados, aparte de la mascarilla, tenemos que usar los protectores faciales. Estas nuevas medidas, que son entendibles desde el punto de vista de la bioseguridad, también no incrementa un poco el temor de la gente ahora cuando sale a la calle para hacer actividades tan cotidianas como ir a comprar un mercado para la comida diaria. Definitivamente, o sea, obviamente, sin palabras, ¿no? Nos induce a pensar de que la situación está mucho peor y que además de nuestra doble mascarilla tenemos que usar la careta. No siempre lo entendemos como que es una medida para nuestra propia protección, sino como que es una medida, al ser impuesta, tenemos toda, además del imaginario de las películas, ¿no? En las cuales las personas usan máscaras, usan cascos y generalmente son imágenes apocalípticas. Entonces eso obviamente
incrementa muchísimo el miedo. Pero si la tomamos como una forma más de protección, como un nivel más de protección, debería de darnos un poquito más de seguridad. Doctora Ceballos, para finalizar, comentaba usted acerca de el estrés postraumático de algunas personas que han pasado por la unidad de cuidados intensivos, pero los que nunca se van de la unidad de UCI, los médicos, ¿cómo está la salud mental de nuestros médicos? Desde el año pasado se reportaba ya que tenían que estar en el límite de decidir quién optaba por una cama UCI, quién no, y que estaban agotados. ¿Cómo se ha llevado este acompañamiento? Definitivamente los médicos de las unidades de cuidados intensivos, los médicos de emergencias, los médicos que están directamente a cargo de la enfermedad, del tratamiento y del diagnóstico del COVID, son colegas que están muy golpeados muchas veces, no solamente por las extenuantes horas de trabajo, porque muchas veces hay guardias 24 horas día, sino también porque se saben más expuestos, ¿no? Entonces, un año de vivir en esta situación causa agotamiento mental. Lo que se trata, bueno, es de tratar de brindarles la mayor cantidad de ayuda posible. Tenemos varias líneas en el Ministerio de Salud para poder llamar a solicitar apoyo, además de los centros de salud mental comunitario que a veces no son bien comprendidos, pero son centros que cuentan con todos los especialistas y que están mucho más cerca de nuestras casas, para poder justamente juntos enfrentar esto en comunidad. Muy bien, muchas gracias por sus declaraciones, por sus recomendaciones esta mañana. Estuvo con nosotros la doctora Sonia Ceballos Bustamante, directora de adultos y adultos mayores del Instituto Nacional de Salud Mental. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, y siempre recordarle a la población que toda medida de seguridad es importante porque nos da mayor protección para no contraer la enfermedad y no estar exponiéndonos de esa manera, ¿no? Y recordar que estamos en una situación difícil y que tenemos que adaptarnos a ella. Muy bien. Muy bien. A quienes nos siguen por el Facebook, nos quedamos con la sonrisa de la doctora Ceballos, que nos da optimismo en estos momentos de temores. Gracias, doctora Sonia Ceballos. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a ustedes.